Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que tener miedo es malo. De hecho, nos dice que el miedo es una emoción desagradable que nunca deberíamos tener. Sin embargo, si nos vamos a tiempos muy remotos, el miedo es una situación de estrés que nos pone en alerta y que muchas veces nos salva la vida. Hablando en términos neurofisiológicos, no vamos a hablar de una teoría localizacionista que dice que cierta emoción o ciertos pensamientos se localizan en áreas específicas del cerebro, pero sí desde el punto de vista donde hay mayor frecuencia. Entonces, nuestra amígdala produce estas situaciones de estrés y lo cual ocasiona que nosotros tengamos miedo. ¿Qué es el miedo? Una emoción, simplemente una emoción. No hay emociones ni buenas ni malas. Vamos a poder categorizarlas sí como positivas y negativas tal vez, pero no como buenas y malas, porque todas tienen beneficios y también todas tienen desventajas. En el video de hoy vamos a platicar cómo romper ese miedo o cómo accionar con todo y miedo. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Adri Pliego, soy estudiante de neuropsicología y psicología y en esta parte me encanta compartirte cómo es que con nuestro crecimiento personal y nuestro desarrollo y autoconocimiento podemos lograr cosas extraordinarias. Te hablo yo desde una perspectiva donde constantemente he estado trabajando en mí y he estado ayudando a otras personas a trabajar en sí mismas. Y algo que nos damos cuenta de que hacemos todos los días y un factor que probablemente nos pone el pie día con día es precisamente el miedo. El miedo a no ser suficiente, el miedo a no poder lograr ciertas cosas, ya sea proyectos personales o profesionales e incluso de relaciones. Y el miedo sobre todo a no poder ser capaz de lograr ciertas actividades o proyectos. O también el miedo a no concluirlos, no a empezar, pero sí a concluirlos. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué tenemos miedo? Bueno, te comentaba al inicio del video que normalmente es porque es un instinto, es algo natural del ser humano y es algo innato. No lo podemos quitar. O sea, no puedes decir, yo nací sin miedo. Todas las personas por naturaleza lo tenemos. Ahora, ¿por qué unas personas lo tienen más que otras? Esto depende mucho de factores tanto sociales como emocionales, familiares e incluso de contexto. Entonces, una persona que tuvo desde la infancia, nos remontamos a épocas de infancia, una educación que todo el tiempo fue como de siéntate, cállate, tienes que estar quieto, tienes que estar quieta, como todo el tiempo muy estricto, nos ocasiona más situaciones de miedo y de estrés. Contrario a una persona que fue educada de una forma más amable, más empática, que tuvo más comprensión, puede tener menos cantidades estresoras y menos cantidades de miedo. Ahora sí, el miedo se asocia mucho con el estrés. ¿Por qué? Hay un libro que me encanta que se llama La neurociencia del mindfulness del doctor Stan Brodsky. Y aquí, además de mencionar y contextualizar todo lo que es el mindfulness, empieza a prepararnos con conceptos básicos de por qué hay que tener mindfulness o practicarlo. Pero nos empieza a decir desde un aspecto de épocas antiguas, de cuando empezamos a evolucionar. Entonces nos pone un ejemplo aquí de un personaje muy chistoso que se llama Bob. Y Bob es un cavernícola que está en constante alarma y en constantes situaciones de miedo porque tiene que cazar animales para comer. Entonces, en esas épocas, el ser humano vivía hasta arriba de la adrenalina y hasta arriba de cortisol, porque tenía que estar alerta y obviamente sí sentía miedo de correr porque pues se lo podían comer, pero no podía quedarse sin comer. Entonces era elegir entre el miedo a ser comido o el miedo a morirse de hambre. Fuimos evolucionando y actualmente, gracias a todas las innovaciones, ya no tenemos la necesidad de buscar para cazar o de estar estresados para poder alimentarnos, para poder sobrevivir. Pero así como hemos ido evolucionando, también nuestras razones por las que nos estresamos han evolucionado. Y si bien ya no es necesario que nuestro cortisol esté hasta arriba, hasta el tope, porque no tenemos algo para comer, ahora tenemos ese cortisol elevado porque tenemos que entregar ciertas cosas del trabajo, porque el tiempo nos come, porque tengo una meta y no la he cumplido y porque tenemos miedo de ser comidos, ya no por un animal, pero sí por los comentarios de la sociedad, por el jefe, incluso por ti misma, porque no te estás cumpliendo contigo.
Entonces, por eso es que tenemos miedo constantemente. Ahora, si nos metemos en términos más de neurofisiología, sabemos que tenemos miedo, estamos en una situación de alerta constante, tenemos altas las cantidades de cortisol y muy disminuidas las cantidades de dopamina. ¿Qué significa esto? Que nuestro cerebro está en ritmo beta, que según el doctor Stan Rodsky nos menciona que el ritmo beta es necesario para concentrarnos, pero también los ritmos beta se experimentan durante periodos de gran ansiedad, estrés, paranoia e irritabilidad. Ahora, no quiero enredarte tanto con tecnicismos, vamos a la parte específica, cómo dejar de tener este miedo. Ya sabes por qué lo tienes, ya identifica, bueno, ya sabes la razón fisiológica de por qué lo tienes. Ahora vamos a identificar la razón emocional de por qué lo tienes. Vamos a definir 3 aspectos: el aspecto personal, el profesional y el emocional. El aspecto personal vamos a englobar todo lo que tiene que ver con relaciones sociales, familiares y de pareja. Vamos a identificar en qué tienes miedo. Elige una de esas 3 o las 3 y hazte esta pregunta: ¿qué es lo que me hace sentir miedo de tener relaciones sociales? ¿Qué es lo que me hace sentir miedo de estar involucrado en ciertas relaciones familiares? ¿Qué es lo que me hace sentir miedo de mi pareja? ¿O qué me hace sentir insegura, con ansiedad? Identifica cuáles son las cosas que te hacen sentir de esta forma. Ahora, el siguiente, el profesional. Ahí vamos a englobar todo lo que tiene que ver con trabajo, con actividades escolares, con proyectos, todo esto. Y te vas a hacer exactamente las mismas preguntas que planteamos en el ámbito personal, pero ahora con el profesional. Y finalmente, la parte emocional. Literalmente es todo lo que tiene que ver con el interior. ¿Cómo te sientes tú? ¿Por qué me siento de tal forma cuando estoy bajo tal situación de estrés? ¿O por qué me siento ansiosa? ¿Por qué me siento con miedo? ¿Por qué no tengo ganas de salir? ¿Por qué simplemente no doy el paso? ¿Sí? Ahora, en el ámbito del miedo, y cuando hablamos de miedo, hablamos de muchas ramas más que pueden estar influenciando. Ayer estaba leyendo un artículo que se llama Áreas aplicadas de la psicología de la salud, que habla cómo es que el psicólogo de la salud interviene en ciertos aspectos fundamentales para el paciente y para el individuo en general, tanto como para el equipo de trabajo de la salud. Y mencionaba que una de las partes que nos hace sentir situaciones de estrés es precisamente la conducta que nosotros manejamos día a día, la conducta que tiene que ver con los hábitos y nuestro comportamiento cotidiano. ¿Qué actividades diarias estás haciendo que te hacen sentir ese miedo? ¿O qué actividades estás evitando que te hacen sentir ese miedo a no seguir, a detenerte, a no hacer las cosas o a terminar incluso las cosas, ¿no? Es natural, te recuerdo, sentir el miedo, pero también es natural identificar qué razones son las que te están haciendo sentir de esta forma. Recientemente hice un reel que se llama literalmente Tengo miedo y me di cuenta en este video cuando estaba escribiendo el guión que digo, he tenido miedo toda mi vida y he hecho las cosas aún con miedo. Hay una parte en este reel, te invito a verlo en mi cuenta de Instagram, adri.pliego, que dice: yo tenía tanto miedo de ir a España que antes de llegar al aeropuerto fui al baño como 5 veces. Y sí, yo una noche antes estaba súper tranquila de que sí, vámonos. Y en el camino, desde que salí de mi casa hasta llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, yo no podía con mis ganas ir al baño, con el nerviosismo, las manos me sudaban. Yo decía, ¿en serio voy a hacer esto? ¿Y si el avión se cae? ¿Y si no me aceptan el pasaporte? ¿Y si no me dejan entrar? O sea, un montón de cosas, porque empiezas, y eso es una frase que utilizamos también en psicología, el easy. ¿Te imaginas un montón de cosas? Y al final ni siquiera pasa eso, ¿no? Bueno, la historia de España, si quieres conocer el chismecito, está en mi Facebook, que también es otro punto y aparte, que a grandes rasgos te cuento, sufrimos de una estafa y todo, pero el detrás de eso fue que aún con todo, con mi miedo, pude viajar sola de Colombia a España sin ninguna persona que yo conociera. A pesar de que iba acompañada de otras personas, ellas se quedaron en Colombia, mi vuelo salió antes, o sea, fue un todo rollo. Y lo hice. Y así ha habido muchísimas cosas más que tú misma te dices, no puedo, o sea, no lo voy a lograr, y lo haces y lo logras. Te invito
a que tú hagas un video también con las fotos que sea que tú tengas en tu teléfono o con los videos que tú tengas, o si no tienes fotos ni videos, que hagas un guión de todas las cosas que has hecho y que digas, tengo miedo, pero lo hice. Y te vas a dar cuenta de cuán fuerte en verdad eres y de cuán fuerte has sido. Y de que a pesar de muchísimos obstáculos, impedimentos, piedras que has tenido en el camino, lo has hecho. Y esto aplica para miedo a terminar una relación, miedo a que no vas a poder ser la misma o el mismo después de esa relación, miedo a hacer el examen para la universidad. Te cuento, yo antes de ingresar a la UNAM tuve que hacer el examen 3 veces y con miedo hasta arriba. O sea, miedo a muchísimas cosas. Y es que es normal, porque la vida de eso se trata, de retarnos. Y lo bonito y lo más extraordinario de eso es como nosotros nos volvemos entusiastas, capaces y sobre todo resilientes ante cualquier obstáculo. Y sí, no se aprende de la noche a la mañana. Yo te estoy hablando de esto así rápido, pero han sido años en los que hemos vivido todo esto. Y yo sé que tú, que si me estás escuchando, has tenido cosas incluso más extravagantes y más impactantes que eso que te estoy contando. Si es así, te invito a contarme tu historia en los comentarios, queremos escucharlo. Y eso te inspira. ¿Y quién quita que podrías inspirar a alguien más con esa historia? Y podrías inspirar a alguien a decir, oye, ¿sabes qué? Sí tengo el montón de miedo del mundo, pero lo hice. Entonces, ya identificaste en qué áreas tienes miedo. Ahora vamos a saber cómo superar ese miedo. Hay muchísimas técnicas, entre ellas el mindfulness, pero sobre todo, antes que elegir cualquier técnica, porque te vas a encontrar muchas allá afuera, yo te puedo contar bastantes, es identificar con cuál te sientes más cómoda, con cuál te sientes más cómodo. Es decir, intentar, porque de eso se trata, intentar. O sea, no me sirvió la meditación, voy con el mindfulness, no me sirvió el mindfulness, voy a un retiro, no sé, la cosa es que aún con ese miedo, aún con esa emoción, hagas las cosas. Como yo sé que es aterrador, yo sé que es bien complicado dar el paso, porque el primer paso es uno de los más difíciles, pero una vez estaba escuchando un podcast que decía, hablando en términos financieros, una vez que llegas a tu primer $1,000,000, el segundo es inevitable. El primero sí es difícil, pero el segundo es inevitable. Hablando en el contexto en el que estamos, una vez que das el primer paso para enfrentarte a tu miedo, el segundo es inevitable. Y sí, se vale llorar, se vale sentir que el mundo se te cae encima, porque créeme que es difícil, es complicado, pero aún con eso vuelves a reír, vuelves a sentirte bien. Y eso es lo importante. Y momentos difíciles no se van a acabar, siempre van a estar ahí, siempre va a haber algo que te rete. La cosa es que tú también sepas retarte a ti mismo. Entonces, primer técnica para empezar a vencer el miedo, hazlo. Literalmente hazlo. Cuando yo empecé mi negocio hace ya casi 3 años, yo tenía un miedo y una pena aparte de decir, voy a empezar un nuevo negocio, porque primero, ¿qué van a decir las personas? Segundo, ¿quién me va a apoyar? Tercero, no tengo dinero. ¿Cómo voy a hacer un negocio si no tengo dinero? Y cuarto, no creía que yo era capaz. Y aún con todos esos prejuicios y con todos esos pensamientos autosaboteadores, dije, lo voy a hacer. Entonces empecé a subir, a pesar de que yo no subía nada en redes sociales más que mis fotos personales y de que salía de vez en cuando y así, o sea, no subí otra cosa, nada de eso. Aún con todo eso, yo empecé a subir contenido sobre mi negocio y al principio dije, ¿qué va a estar diciendo la gente? No, 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 pero poco a poco se fue dando. Ya de ahí, lo demás va dándose y como te decía, el primer paso es difícil, pero el segundo es inevitable. Cuando llegas al segundo paso, el tercero es más sencillo, el cuarto, el quinto, el sexto, y cuando menos te das cuenta ya llegas muchísimo más y ya estás más adelante. Entonces el primer paso es hazlo, sin pensarlo tanto, sin miedo. Si se trata de que tienes miedo de enviarle un mensaje a la persona que te gusta, simplemente dile, hola, vamos por un café. Si se trata de iniciar un proyecto nuevo,
envía ese mensaje a la persona que crees que te pueda apoyar. Si se trata de que empezar a crear contenido en redes sociales, por ejemplo, empieza a subir esa historia de, oigan, ya no puedo más, tengo miedo, pero quiero empezar a crear contenido en redes sociales porque tengo cosas que compartir al mundo, y empieza. Y ya, ese es el primer paso. Y aplica para todas las cosas que tú tienes ese deseo de hacer y por miedo no lo has hecho. Segundo paso, y esto ya, bueno, más bien segunda herramienta, ya tiene que ver más con la parte interna. No me voy a cansar de decirlo, intenta practicar meditación o mindfulness. Las diferencias entre ambas te los explico también en otros videos que tengo, pero principalmente la meditación se trata de enfocar estas emociones, estos sentimientos que te traen así como desconcentrada, muy desconcentrado o que te traen muy alerta, focalizarlos, reducir tus ritmos beta, aumentar tu onda alfa y focalizarte. Y la meditación, lo bonito de la meditación es que tú puedes enfocarla a diferentes cosas. Por ejemplo, meditación para iniciar tu día bien, meditación para dormir mejor, meditación para deshacerte de pensamientos negativos, meditación para incrementar tu autoestima, meditación para quitar el miedo, para reducir el miedo. Puedes encontrar un sinfín de meditaciones aquí en esa plataforma, en YouTube, ¿eh? O sea, no hay pero. O sea, no es necesario como que te vayas a un retiro de 40 días a la cima de una montaña para meditar como los monjes tibetanos. O sea, lo puedes hacer en la comodidad de tu cuarto. No hay peros. Y puedes empezar, si te cuesta concentrarte, puedes empezar con 5 minutos de meditación al día. Y con eso es suficiente. Poco a poco puedes ir avanzando, 10 minutos y así. Tema no hay. O sea, peros no hay. Segundo, mindfulness. El mindfulness es una técnica también de relajación, sin embargo, a diferencia de la meditación, el mindfulness lo que hace es que tú te concentres en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Una de las razones por las que también tenemos constante miedo es porque estamos pensando en las cosas que ya pasaron y que no queremos que nos vuelvan a pasar y en las cosas que podrían pasar. Y nos olvidamos comúnmente de pensar en las cosas que están pasando. Entonces, el mindfulness se encarga de eso, de citarte en el momento presente, en el aquí y en el ahora, saber identificar qué estás sintiendo, qué emociones te están deteniendo, qué cosa te puede impulsar y hacerlo y practicarlo. Este libro te lo recomiendo 100%, se llama La neurociencia del mindfulness, ya te lo había dicho. Y te habla primero de estos conceptos básicos, de los términos de tecnicismos, sí te aborda un poquito, pero son mínimos y son muy entendibles porque literalmente el autor dice, lo voy a explicar de forma que cualquier persona, incluso si no es un profesional de la salud, lo pueda entender. Y te da ejercicios, por ejemplo, yo ya estoy en la parte de los ejercicios, que te empieza a decir, ahora anota cosas que quieres en tu vida, cosas que no quieres en tu vida, te enseña a respirar, o sea, viene completísimo. Te recomiendo 100% este libro si quieres empezar con la práctica del mindfulness. Y aparte aprender sobre neurociencia. Luego también una de las cosas que te recomiendo es escríbete una carta. Escríbete una carta como si fueras esa persona del futuro que le está diciendo a tu yo del presente que todo va a estar bien. Que estás bien, que cumplió comprarse esa casa de los sueños, que sí se compró el carro que querían, que sí pudo tener la familia que tanto deseaba. Escríbete esa carta y date esa calma personal. Y escribe otra carta, ese es el segundo paso, de tú, como eres ahorita, de tu yo presente, a tu yo del pasado. Y dile, tranquila, vas a salir de esa. Yo sé que estás temblando, yo sé que no te sientes capaz, pero créeme que vas a salir. Y dile todo lo que lograste a ese yo del pasado. Dile todo lo que lograste y cómo fue que salieron de eso. Y eso te va a calmar muchísimo. Después de eso, dobla esa cartita, guárdala y la lees en un momento en el que sientas desesperación y que veas y que sientas que no vas a volver a salir de eso. Lee esa carta y di, ya salí, voy a poder otra vez. Y así de fácil. Última herramienta que te recomiendo, conecta contigo. Aprende a conectar contigo. Conectamos con todas las personas allá afuera. Conectamos con nuestro novio, con nuestra novia, con nuestra mamá, con nuestros amigos. Tenemos pensamientos en común, gustos en común y todo, pero muchas veces no sabemos en realidad quiénes somos o qué nos gusta, o cómo nos hablamos,
o no identificamos nuestro diálogo interno, que también es una de las cosas que vamos a hablar en otro video, de cómo es que nuestro diálogo interno influye en nuestras acciones, en nuestras relaciones, en nuestros pensamientos y en todo. Si te gustaría que hiciera un video sobre diálogo interno, déjame en un comentario para que lo podamos hacer. ¿Cómo conectar contigo? Hay un libro que se llama Conmigo, que literalmente es un libro de trabajo personal que tiene 10 apartados y en cada uno de esos apartados te enseña a conectar contigo, a expandir tu energía, a hablarte, a conocerte, a amar tu cuerpo tal y como es y a mejorarlo. Este libro me encanta, me fascina, porque es un proceso de años de sanación y de autoconocimiento que llevaron a estas páginas para que tú pudieras aprender a conectar contigo y que no te tomara la eternidad o que no te sintieras incomprendida o que sintieras que tú eres la única persona del mundo que está sintiendo esto, para que no estés sola. Conmigo es un libro de trabajo personal que tú puedes encontrar tanto en formato digital como para ser impreso y que a través de estos 10 apartados que te menciono te va a enseñar a establecer esa conexión contigo, a expandir tu energía, incluso a meditar, a dormir mejor, a sentir que tu cuerpo es tu casa, a aprender incluso también que la música es un factor importante en estas situaciones y a inspirarte de otras historias. Conmigo, acá lo tengo, es un libro que yo escribí con mucho amor y con años de trabajo. Siento que es como mi bebé porque literalmente es un trabajo de años plasmado acá en 10 sencillos apartados que te enseñan a esta conexión contigo misma. Y el miedo, a quitarte el miedo. Estos son los apartados. Se llama una mirada hacia adentro, expande tu energía, meditar, mindfulness, la parte de sentirte merecedora que hablábamos al principio, el miedo a no ser suficiente, a no ser capaz de sentir que no lo mereces. Abordamos esa parte, inspirarte en otras historias de éxito y al final a llevar tu proceso, a escribir tu propia historia, literalmente. Es un libro que tú puedes encontrar en mi Instagram, en mi sitio web. Voy a dejar aquí también en los comentarios el link de mi sitio web para que tú lo puedas adquirir. La versión está en digital, actualmente es un ebook. Tú puedes sentirte con la libertad de hacerlo en tu tableta, que a mí me encanta hacerlo también en la tableta, o imprimirlo en las hojas que más te gusten, hacerlo tuyo y vivir esta experiencia de hacer el libro conmigo. Entonces, resumen, identifica qué son esas situaciones, en qué áreas específicas que te dan miedo, que te aterran y actúa con base a ello. Si uno de tus miedos en el ámbito personal, por ejemplo, es que no vas a poder encontrar a la pareja perfecta, escribe ¿por qué tengo miedo de no encontrar a la pareja perfecta? Y te pueden salir un sinfín de cosas como porque ya estoy grande, porque siento que nadie me va a querer, porque no soy suficiente, porque no soy lo suficientemente bonita, no sé. Entonces ahí te vas a dar cuenta que no es tanto el miedo a no encontrar una pareja perfecta, sino el miedo a que tú no te sientes capaz, a que no hay el suficiente amor propio por ti. Y trabaja con base a eso. Ahora, a pesar de que yo te estoy brindando estas herramientas, el trabajo profesional no lo va a poder suplir nada. Acércate con un profesional de la salud para que te instruya y te guíe en este proceso de crecimiento y de autoconocimiento. Si de plano sientes que no vas a poder salir, si de plano te sientes súper abrumada, súper abrumado, acércate de verdad con una persona que conozca y que esté preparada profesionalmente para poder brindarte las herramientas precisas y personalizadas para ti. Entonces, bueno, te agradezco mucho por estar aquí en estos minutos conmigo. Recomendación del libro de La neurociencia del mindfulness de Stan Rutsky, 100% te lo recomiendo si lo que quieres es iniciar con la práctica del mindfulness y adentrarte un poquito en el mundo de las neurociencias. Conmigo, el libro de trabajo personal está ayudando a muchísimas personas ya. Te invito a seguir mi página escrito.delalma en Instagram. Ahí puedes ver todas las reseñas que ya tienen varias personas por haber trabajado conmigo. Te voy a dejar el sitio web aquí en la descripción. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a seguir trabajando aquí sobre contenido de crecimiento personal. Me da mucho gusto estar de vuelta. Ya tenía tiempo que no subía contenido, pero no sé, he visto muchas cosas que me han inspirado y vamos a regresar. Entonces,
Te mando un fuerte, fuerte abrazo, te mando un beso. Déjame aquí en los comentarios qué te gustaría ver por acá. Si te gustó, compárteme tu historia también. Quiero inspirar a otras personas con tu historia también. Y bueno, que tengas un excelente día y nos vemos en un próximo video.